Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardabujas, en esta tarde del jueves 4 de junio del año 2026. Hace aproximadamente un año y medio comenté en el canal un libro que, aunque había descubierto en 2002, quise releer para compartir con vosotros mis impresiones sobre el mismo. Estoy hablando del libro Mujeres de ETA, del periodista palentino Matías Antolín, que en paz descanse. Un libro que, en mi opinión, pues es bastante interesante, bastante importante para conocer cuáles eran las entrañas de este grupo terrorista. Bien, es verdad que aunque en el libro aparecía una colección de biografías de las más importantes terroristas de la ETA, había una excepción que quiero, por supuesto, recalcar: María Dolores González Catarain Joyes. Pues al hilo de este asunto, el tema del terrorismo separatista, quiero hoy traeros otro libro que acabo de terminar recientemente, aunque es verdad que el enfoque de esta obra es completamente diferente. Estoy hablando de La derrota del vencedor, aquí lo tenéis en su versión Kindle, editado por Alianza Ensayo, y su autor es Rogelio Alonso. Tengo que deciros que yo no conocía a Rogelio Alonso, era para mí un perfecto desconocido, y ya he ido conociéndolo un poquito mejor a raíz de esta publicación. Yo escogí el libro por el título, no por el autor. Y es Rogelio un verdadero experto, un gran experto en el tema del terrorismo de la ETA. Y también, y esto quiero señalarlo, en el fenómeno del terrorismo en el Ulster, en Irlanda del Norte. De hecho, es una persona que conoce bastante bien Irlanda del Norte y la evolución política que ha tenido este territorio en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos de siglo. Y digo esto porque es cierto que muchos líderes nacionalistas, de todos los colores y de todas las inclinaciones, siempre han tenido por el Ulster pues algo más que admiración, ¿vale? Digamos que era su gran modelo, el modelo a seguir para terminar con el tema de la ETA. Bueno, pues este ensayo, que tiene unas 500 páginas aproximadamente y que está muy bien documentado, la verdad es que es impresionante la cantidad de notas a pie de página que tiene y la extensa documentación de la que hace gala, incluidos informes de inteligencia. Bueno, pues este ensayo lo que pretende desmontar es el mito, es la creencia muy bien difundida por las élites políticas y mediáticas de España, según la cual la ETA fue derrotada. Es decir, la ETA sabéis que es un grupo terrorista, nacido en 1959, y que durante muchas décadas pues perpetró una campaña terrorista bastante notable. Bueno, pues el autor, como digo, desmonta esa tesis y además nos demuestra que el final que tuvo la banda terrorista no fue el mejor para los que defendían, evidentemente, el Estado de Derecho, la libertad y otras cosas aún más importantes. Bueno, lo primero que hay que agradecerle al autor es la claridad de ideas. La primera parte del libro, y esto es algo que tengo que subrayarlo y valorarlo, el autor, Rogelio Alonso, se dedica a explicar las raíces nacionalistas de la ETA. Es decir, según él, y yo estoy de acuerdo con su tesis, la ETA emprendió su campaña terrorista porque, al ser un grupo nacionalista, tenía que ejecutar una limpieza étnica. Es decir, para conseguir su objetivo, la ETA era una organización de extrema izquierda, revolucionaria. En el libro se afirma marxista-leninista, pero también con ingredientes del más rancio nacionalismo vasco, un nacionalismo burgués, derechista y con algunos toques clericales. Y no hay que olvidar hasta qué punto la influencia de la Iglesia ha sido importante, no ya en el nacimiento de la ETA, sino también en su posterior desarrollo.
Bueno, pues la ETA perseguía la consecución de un Estado socialista y euskaldun en 7 territorios, las 3 provincias vascas, Navarra e Iparralde. Las víctimas no las escogió al azar, las víctimas las escogió porque eran obstáculos para la consecución de su fin máximo. Y por eso, a partir sobre todo del año 61, pues empiezan las acciones terroristas. Y conviene recordar que la ETA cuando más mata es en democracia, es decir, que aunque nace en la segunda parte de la dictadura franquista, es cierto que la mayor violencia se muestra una vez que el régimen dictatorial desaparece y empieza la transición. Los años del 77 al 80 son, sin duda, los peores. Pues esto es lo primero que comenta Rogelio, la naturaleza del proyecto de la ETA. Y esto es muy importante porque ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, ayuda a entender por qué el nacionalismo vasco nunca quiso una derrota policial de la ETA. Ayuda a entender también por qué siempre que el mundo de la ETA y sus satélites estaban en problemas, siempre salía a socorrerlo. No hay más que recordar, por ejemplo, que el PNV se opuso en 2002 a la ilegalización de la entonces Batasuna. Y hay que recordar también, y esto lo dice el libro muchas veces, que el nacionalismo vasco siempre pretendía un fin de la violencia sin vencedores ni vencidos. Pues esto, que parece tan obvio, durante décadas fue ocultado por la mayoría de los medios de comunicación. Y lo digo a título personal porque cuando yo quería enterarme qué era la ETA, qué perseguía y por qué hacía lo que hacía, pues no encontraba respuestas salvo en algunos reportajes de algunos periodistas bastante competentes y en estudios pues ya muy especializados. Como he dicho antes, el autor señala que la ETA no fue derrotada y que el final que tuvo no fue el mejor para los que defendían el Estado de Derecho y la libertad. ¿Y en qué se basa el autor para decir esto? Es verdad que puede haber personas que digan que eso no es así, porque efectivamente la ETA desapareció en 2011, digamos que dejó su actividad terrorista en 2011, pero, bueno, no consiguió su objetivo máximo, ¿no? Que es el que he descrito antes. Bien, eso es cierto. Pero el que no haya conseguido su objetivo máximo no quiere decir que no haya conseguido otros. O dicho de otra manera, ha habido contraprestaciones políticas. Ha habido contraprestaciones políticas y eso es lo que se ha intentado ocultar a la opinión pública. El libro tiene, como he dicho, 500 páginas y es muy difícil resumirlo todo en pocos minutos, que es lo que va a durar este vídeo. Pero sí quiero poneros sobre la mesa algunos ejemplos que, según Rogelio, demuestran que el final de la ETA no ha sido el mejor. Y por supuesto que la organización no ha sido para nada derrotada. En primer lugar, y esto es lo más grave, más de 300 asesinatos y asesinatos de la banda terrorista ETA no han sido aclarados. Se estima en que hubo alrededor de 850 y algo. Son las cifras oficiales de asesinados, pero, repito, casi la mitad, estamos hablando de 326, es la cifra que he podido leer en el estudio, no han sido aclarados. Evidentemente, desde 2011 hasta acá, pues nadie ha colaborado y todo sigue igual. ¿Qué mayor gesto de derrota y rendición que colaborar con la justicia y ayudar a que las familias por lo menos sepan quiénes fueron los que estuvieron detrás de los diversos atentados? Como por ejemplo el que se produjo en Beasain el 6 de enero de 1979, en el que 2 gaditanos fueron asesinados por un comando de la ETA, Hortensia y Antonio. Dicho sea de paso, y quiero tener aquí un recuerdo para ellos. En segundo lugar, podemos citar que tanto el País Vasco como Navarra han sido escenario de diversos homenajes a etarras. En el libro aparecen muchos ejemplos.
Por ejemplo, el homenaje que se le dio a Belén González Peñalba, una de las integrantes más famosas del Comando Madrid, en los años 80. Incluso se habla de charlas, vamos a decir, educativas que han protagonizado etarras en institutos del País Vasco, como por ejemplo en Hernani. Y se habla también del Ayuntamiento de Lekeitio. En tercer lugar, podemos citar, por ejemplo, excarcelaciones de presos que han sido verdaderamente escandalosas. Cuando gobernaba el PSOE, Rodríguez Zapatero, del 2004 al 2011, se produjo la de José Ignacio de Juana Chaos, otro miembro del Comando Madrid de triste memoria. Y cuando gobernaba el PP, Mariano Rajoy, desde 2011, pues el libro se centra en el caso de Bolinaga, que fue uno de los secuestradores de Ortega Lara. Y ya, por último, podemos citar el caso de la internacionalización del conflicto, que esa fue una de las grandes aspiraciones, tanto de la ETA como del mundo Abertzale, de todas las cosas que le rodeaban. En 2011 se produjo la Conferencia Internacional de Ayete, en San Sebastián, que dio vamos a decir, un barniz internacional al presunto conflicto, cuando en realidad todo se reduce a que una banda terrorista agrede a los que no piensan como ella, es decir, porque quiere imponer su proyecto totalitario, que es etnicista y excluyente. Bueno, pues se consiguió, con la pasividad de las autoridades de la época, que una serie de señores nos vinieran aquí a decirnos cómo teníamos que poner fin al terrorismo. Os tengo que decir que el libro es un análisis de la política antiterrorista de las últimas décadas, desde el año, básicamente desde 2004 hasta 2015-16 aproximadamente. En 2004, maldito año el 2004, la ETA estaba contra las cuerdas, estaba mal y al borde de la derrota, entre otras cosas debido a la ilegalización de su brazo político. Sin embargo, con la llegada de Rodríguez Zapatero al poder se produce un volantazo y la banda, de estar, repito, acosada, gana protagonismo. Pero es que el PP, cuando sucede a Zapatero, y esto lo explica muy bien el libro, en 2011, que Zapatero pierde básicamente por la crisis económica, sigue la misma política, sin pestañear y sin cambiar una sola coma. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se produjo ese cambio? Yo tengo mi teoría, vosotros seguramente tendréis la vuestra, y el autor tiene la suya. Aunque es cierto que es el único punto que tengo que decir que no me ha quedado del todo claro es por qué se produjo ese cambio. Digo, por la información que aparece en el libro. Y antes de terminar, os quiero decir que una de las cosas más espectaculares de este libro es el epílogo, que es una colección de reflexiones, de escritos, de discursos de distintas víctimas del terrorismo. Es verdaderamente impresionante leerlo. Os recomiendo que leáis todas. Y es cierto que hay una en particular, no recuerdo quién es el protagonista de esas palabras, pero hay una en la que hay una reflexión en la que una persona se pregunta, ¿realmente mereció la pena? Que es el título del epílogo, el título que Rogelio le da a todo el epílogo del libro. ¿Mereció la pena estar perseguido, amenazado, llevar escolta, huir del País Vasco, siendo el final el que hemos tenido? Y aquí lo quiero dejar. Espero que os guste este libro. La verdad es que es un libro apasionante. Y bueno, si lo leéis y os gusta, pues me gustaría tener vuestras opiniones abajo en los comentarios. Y bueno, y aquí seguimos leyendo y haciendo cosillas. Me alegra mucho saber de vosotros. Espero que estéis bien y os deseo una feliz tarde de jueves y recibid mi saludo más afectuoso.